Estuve conversando anoche con la alcaldesa de Inver a propósito de la justificación, porque lo que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno es justificar la barrabasada de Roquelín en Puerto Plata. ¿Es Roquelín o Roquelito? O Roquelito, no sé bien, del alcalde del PRM en Puerto Plata. Lo que ha hecho el PRM es como una especie de esos cuentos en el barrio, cuando hay una discusión entre dos muchachos, que uno le dice al otro, tú eres un ladrón, pero el otro le dice, pero tú eres más ladrón que yo. Entonces llevan la discusión entre dos ladrones. Y eso es una práctica vieja. Y lo más bonito es hacer lo que dijo Archie Barayer aquí. Mira, Luis Abinader reconoce que se equivocó con el tema de Bonao, que se cometieron excesos, que no se tomaron las previsiones necesarias, y hoy hay una reunión para corregir eso. Y yo pienso que así es mucho más fácil, cuando uno admite los errores, para evitar entonces cometerlo más adelante, que tratar de justificarlo. Porque cuando usted trata de justificar los errores, entonces indica que usted como persona no ha aprendido de los errores que ha cometido. Y el PRM, en medio de toda esta crítica, de lo de Ñeñe en Cotuí, ¿Ñeñe o Ñeñe? o Ñeñe, de lo de Roquelito en Puerto Plata, Ñeñe fue más el que tomó su primera medida. de un plumazo canceló a El todo primer mundo. día que dijo, la primera medida es que todos los empleados del ayuntamiento están cancelados a partir de este momento. Del óigame. machete del esposo de la vicesíndico, no recuerdo de qué Después comunidad. aclaró que todos los empleados que no trabajaban. Después aclaró. Los que no trabajaban. Sí. No, él aclaró cuando le cayó todo el mundo encima, él tuvo que salir con eso. Pero él lo que hizo fue desobedecer la resolución del MAP y cancelar a todo el mundo ahí el mismo día de la juramentación. ¿Qué me dice María Elena Ramos, que es la alcaldesa de Inver? Me dice, mire Felipe, en primer lugar, como alcaldesa que me juramenté el 24 de abril, he respetado todas las disposiciones del Ministerio de Administración Pública, no he cancelado y no he sustituido absolutamente a nadie. Me dijo ella que el peregrino durmió en Inver y durmió en el cuerpo de bomberos de Inver, y que ciertamente desde el cuerpo de bomberos de Inver fue que salió todo el apoyo al famoso peregrino. Pero ¿qué ocurre? Es que el comandante del cuerpo de bomberos de Inver es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Que había un vehículo del 911. Sí, ¿por qué? Porque ese vehículo del 911 se le fue asignado al cuerpo de bomberos de Inver. Y quien dirige el cuerpo de bomberos de Inver es un funcionario también del ayuntamiento que pertenece a la administración pasada, que estaba dirigida hasta el día 24 por el Partido Revolucionario Moderno, encabezada por el exalcalde. Todos los ayuntamientos del país que tienen sus cuerpos de bomberos y tienen camiones asignados del 911, eso se hizo bajo contrato, Felipe. Correcto. Un contrato entre el 911 y los ayuntamientos, específicamente esos cuerpos de bomberos que pertenecen a los ayuntamientos municipales, para que ellos manejen y operen esos camiones de bomberos. Entonces, yo hago la aclaración, porque ella me pidió, como en el día de ayer se aludió que ella recibió a este señor en Inver, ella tuvo que llamar a la dotación policial para que sacaran a ese señor, y aparece incluso en un video que ella me manda, haciéndole un llamado de atención a los funcionarios del cuerpo de bomberos de Inver por la inobservancia que asumieron con este caso. Luego vamos a ver si hacemos contacto con ella en el transcurso del programa, para que ella sea... ¿Pero ella recibió o no recibió al peregrino? No, es que ella no recibió a nadie ahí. Ella no lo recibió. Por lo menos eso fue lo que ella me dijo. Miren, en otro orden, yo quiero hacerle un llamado a la sociedad dominicana. Porque, y lo digo a la sociedad dominicana porque la sociedad dominicana la componen la sociedad civil,
los sectores productivos, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, la juventud, los hombres, las mujeres, todos formamos parte de esta sociedad. Que observen el comportamiento con detenimiento, sin apasionamiento político, del liderazgo de la oposición en estos momentos de crisis que vive el país. Y cómo de una manera irresponsable tratan de colocar los intereses políticos por encima de los intereses nacionales y por encima de los intereses de la sociedad. Yo recuerdo que a principio de esta tragedia, una semana después, el doctor Emmanuel Equea Guerrero, en un tuit que colocó, él fue claro y dijo, y estableció una tesis, y dijo, bueno, es que se cree que el hecho de que al gobierno le conviene adelantar las elecciones, o sea, que al gobierno no le conviene adelantar las elecciones. El tema es que mientras más fallecidos por el coronavirus hay, todos esos muertos se le pegan al gobierno. Decía en una reflexión el doctor Emmanuel Equea Guerrero. Concluye Felipe Romero Sánchez. Decía, señor director, de que la sociedad tiene que vigilar el comportamiento de los partidos políticos y sobre todo los partidos de oposición. Estamos sumergidos en estos momentos en una situación de emergencia. Estamos viviendo una pandemia que no ha sido creada por el gobierno, que no ha sido creada por el partido del gobierno. Una pandemia que nos llegó a todos, pero que el gobierno tiene la responsabilidad de enfrentarla de acuerdo a los protocolos internacionales. Entonces, ¿qué ha ocurrido en otros países? Como bien señalaba ahorita Rosendo, bueno, donde no se han tomado las previsiones, usted tiene un desbordamiento de las emergencias, usted tiene una crisis sanitaria, donde no hay capacidad para atender a las personas que han sido afectadas del coronavirus. ¿Qué ha ocurrido en la República Dominicana? Que aunque la oposición no ha querido reconocer el éxito del manejo del tema de esta pandemia, todas las estadísticas y todos los datos estadísticos apuntan a que ha habido un manejo correcto, no porque yo lo diga, porque aquí todos los días se presentan los indicadores que apuntan a un manejo correcto hasta el día de hoy del tema de la pandemia del coronavirus. Ahora, para tomar esa medida, ¿qué se precisa? Se precisa declarar un estado de emergencia. Y don Álvaro leyó todos los artículos de la Constitución y de la ley que facultan al gobierno, al presidente de la República, a tomar las medidas que tenga que tomar. ¿Por qué el estado de emergencia? Porque el Ejecutivo tiene que tomar una serie de prerrogativas y de medidas que vulneran derechos fundamentales, como es la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de culto. O sea, porque si usted le dice, bueno, se van a prohibir las misas en las iglesias, usted está vulnerando un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución de la República, que es el derecho a la libertad de culto. Entonces el gobierno, sin un estado de emergencia, sin un estado de excepción, no puede prohibir eso. Ahora, la Constitución le da la prerrogativa para limitar ese derecho, como se lo da para limitar el derecho a la libertad de tránsito, como se lo da para limitar el derecho de asociaciones. Entonces se establecen los límites y se establecen una normativa. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que aquí ahora, que por suerte la República Dominicana, desde que se detectó el primer caso hasta la fecha, que han pasado aproximadamente 55 días, contrario a lo que ha ocurrido en otros países, ya nosotros, de acuerdo a los estadígrafos y de acuerdo a los datos que se presentan, este tema va llegando ya a lo que es la meseta, el tema del coronavirus, la pandemia, y que si en esta semana nosotros logramos tener los mismos resultados de la semana pasada, entra en una curva descendente, que eso es positivo, lo que se indica que se están haciendo los cercos sanitarios, que se están tomando las previsiones y que ya se está iniciando un proceso de control de la enfermedad. Pero si este estado de emergencia no se aprueba o se limita en su ejecución, ¿qué está promoviendo la oposición? La oposición lo que está promoviendo entonces es la expansión del virus, porque está limitando la capacidad que puede tener el Ejecutivo de tomar las medidas para controlar el virus. Y de verdad que yo no entiendo
que si el PRM, que hoy como partido político, dice el PRM que Luis Abinader tiene un 54% a menos de 50 días de las elecciones, 54%, lo menos que tiene que aspirar al PRM es que cuando Luis se juramenta el 16 de agosto, encuentre por lo menos un país totalmente estable y controlado con el coronavirus. ¿O qué pretende el PRM? Pretende entonces que cuando ellos se juramenten, de acuerdo a ese 54% que tiene Luis a menos de 50 días de unas elecciones, que le entreguen un desastre sanitario. ¿Por qué tiene que estar Paliza? Óigame, cuando usted escucha Paliza, hablar, óigame, para que ustedes entiendan el nivel de responsabilidad del liderazgo político de la oposición. La correlación de fuerza allí se refiere a con una oposición con más presencia y un partido de la Liberación Dominicana fragmentado obliga a que vuelva al Senado de la República para hacer la modificación del lugar y que se acojan 15 días. Óigame, pero cuando usted escucha a un líder que es presidente de un partido de oposición haciendo ese tipo de planteamiento, de limitar un estado de excepción de 25 a 15 días y hacer incluso la aprobación de los 15 días una serie de condicionamientos que es peor, porque están también condicionando la aprobación. Así no se puede. Y le voy a decir una cosa: si quieren aprobarlo, que lo aprueben; si no lo quieren aprobar, que no lo aprueben, pero que la sociedad lo está vigilando. Y si ciertamente estamos a menos de 50 días de unas elecciones, la sociedad lo está vigilando. Y aquí hay sectores de la oposición que lo que quieren es que el gobierno fracase en el manejo del coronavirus, que mueran muchas personas probablemente y que aquí haya un desbordamiento sanitario para entonces estar luego justificando un famoso cambio que probablemente nunca llegará. Llévatelo, Cundo.